Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán. Bienvenidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tal y como ha expresado en rueda de prensa este lunes, busca cortar las vías financieras que sostienen las operaciones del régimen iraní. Washington dice que sancionará a cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados a las redes iraníes de petróleo, tecnología nuclear y de misiles, ciberactividad y comercio. Además, Bessent ha advertido a los países y empresas que mantengan relaciones económicas con Teherán de que tendrán que cortar esos vínculos o exponerse a la acción de Estados Unidos. No obstante, el secretario únicamente ha señalado a Bank Meijim Iran, el mayor banco comercial estatal iraní, a quien ha exigido que cierre todas sus filiales en el exterior. Como he dicho, todos los países y todas las entidades deben saber que deben estar preparados para enfrentar sanciones de Estados Unidos y entender que nadie está por encima de ellas. Vamos a hacer que todos rindan cuentas, y esto supone la asfixia económica de este régimen. Vamos a comentar estas declaraciones, como siempre, con nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿qué es el Meiji Bank y cuál ha sido la reacción de los mercados? Bueno, Bank Meiji es una institución financiera casi centenaria en Irán que en su momento llegó a jugar el papel del Banco Central del país. Está controlada por el gobierno y desde hace décadas ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Aún tiene sucursales en Alemania, en Francia, en Hong Kong, pero fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea también en el año 2025. Durante el primer gobierno de Donald Trump formó parte de una larga lista de entidades financieras y empresariales a las que en 2018 se le reimpusieron sanciones en lo que entonces se calificó como una presión económica sin precedentes para el régimen. Entonces explicaba que este banco era fundamental para mover el dinero dentro y fuera del país a favor y por la Guardia Revolucionaria. El viernes se anticipa que se sepa más de una gran entidad financiera con respecto a sanciones que se impongan con respecto a esta nueva ronda. Pero de momento, Belén, no ha habido una reacción en los mercados financieros, no ha habido grandes cambios de signo tras sus palabras, porque falta muchísima concreción. Pero Ana, la pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades de la puesta en marcha de este plan de sanciones que este lunes ha esbozado Bessent? Bueno, tapar todos los agujeros financieros por los que respira el régimen iraní tras años de sanciones primarias y secundarias va a chocar con varias complicaciones. La primera es el efecto negativo en el mercado de la energía en un momento muy precario, algo que puede disparar aún más la inflación global. La segunda complicación es China. Beijing no es una excepción en la política de la Casa Blanca con respecto a Irán. O se cortan los lazos con Teherán o se enfrentan sanciones. Pero China es un gigante económico que puede reaccionar económicamente, comercialmente. El presidente Xi va a venir a Estados Unidos a finales de septiembre y en la agenda ya había una lista sobre problemas comerciales a las que bajar la temperatura, una relación que se ha complicado mucho en los últimos años entre Washington y Beijing. Pero además de China, Washington tiene que plantar cara a Turquía, a Pakistán, el mediador, a Qatar, a India, por mucho que haya rebajado sus relaciones con Irán, y también a Rusia. Bessent ha aplaudido a Emiratos Árabes por cortar la relación con Teherán, pero el resto puede ser más complicado. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por esta conexión. Gracias, Belén. Los inversores han estado toda la jornada de este lunes expectantes ante el anuncio de más medidas de Estados Unidos para aislar a la economía de Irán. En las horas previas al anuncio, el petróleo ha registrado caídas del 2%. El petróleo Brent, de referencia internacional, cotizaba durante buena parte de la jornada alrededor de los $91. Esta caída contrasta con la situación de la semana anterior, cuando el precio del barril de Brent subió más de un 6%. Algo que los analistas atribuyen a los beneficios obtenidos por los inversores o bien al cambio de estrategia de Estados Unidos, es decir, pasar de los ataques a Irán a la presión económica. Desde que comenzó el conflicto, el petróleo Brent ha subido un 28% dentro de un periodo de alta volatilidad.
Estados Unidos busca cortar los lazos económicos que Irán todavía tiene con algunos países, unos lazos que le permiten, por ejemplo, a Irán seguir exportando petróleo. De esto vamos a hablar ahora con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿China sería una de las economías que se podría ver afectada si Estados Unidos restringe la capacidad de Irán de vender petróleo? ¿Cuál sería el impacto y cómo son todavía los vínculos económicos que hay entre Pekín y Teherán? Hola Belén, ¿qué tal? Bueno, China ha reducido las importaciones de petróleo de Irán, lo cual le protege un poco más de estas nuevas sanciones que se preparan contra los países que mantengan lazos económicos, pero aún así la relación económica efectivamente entre Irán y China sigue siendo muy alta. El año pasado, para que se hagan una idea, la media era de 1,4 millones de barriles diarios que importaba China directamente desde Irán, una cantidad que se ha reducido en junio de este año hasta los 780.000, precisamente por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. El mayor golpe, si Estados Unidos continúa con esta presión económica, sería contra las refinerías independientes de China, las conocidas como teterías, que son las que importan y tienen una quinta parte de la capacidad de refino de China. Pero sobre todo, Belén, la atención hoy estaba puesta en esa rueda de prensa del secretario del Tesoro de Estados Unidos en si Estados Unidos aplicaba sanciones contra los bancos chinos que gestionan las transferencias económicas con Irán. Una opción que Scott Bessent no ha descartado, aunque Belén, muchos consideran difícil, sobre todo considerando que Xi Jinping va a viajar a Estados Unidos este próximo mes de septiembre. Y José, después del anuncio de esta operación para aislar a Irán económicamente, las perspectivas de una solución negociada del conflicto no parecen cercanas y el estrecho de Hormuz ya lleva meses cerrado. ¿Cuáles son las perspectivas entonces para la seguridad del suministro energético? Pues Belén, lo que hemos visto en los últimos 6 meses, desde que comenzó el conflicto, es que los precios del petróleo no se han disparado de forma desproporcional, podríamos decir, básicamente por la destrucción de la demanda, la ralentización económica, pero también por la estrategia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar de sus reservas estratégicas 400 millones de barriles. La gran pregunta es, efectivamente, si la agencia podría volver a tomar una medida así. Y hoy el director general, Fatih Birol, dice que de momento no se considera. Parece que la agencia está más preocupada con el suministro de gas natural licuado de cara al invierno. Faltan, Belén, solo 6 semanas para que comience oficialmente el encendido, podríamos decir, aquí en Europa, de las calefacciones, y las reservas están en un 62%, un nivel inferior al que debería ser de cara, así que muchos ya esperan que este invierno las facturas del gas por la calefacción aquí en Europa podrían aumentar. José David Navarro, Parque de Frankfurt, gracias por estos datos. Y seguimos hablando de sanciones porque el presidente Donald Trump también ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 50% a vehículos y al acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027. La última amenaza de Trump se produce después de que los vecinos norteamericanos no lograran el viernes alcanzar un acuerdo para evitar los nuevos aranceles del 50% impuestos por Washington a determinados productos canadienses. Dichos aranceles entraron en vigor el sábado pasado y afectan a alrededor del 5,5% de los productos de Canadá que entran en Estados Unidos. El primer ministro canadiense ha anunciado desde entonces aranceles de represalia. Estados Unidos quiere negociar con Canadá, ha dicho, en buenos términos. Cambiamos de tema. El turismo en Cuba atraviesa una de sus peores caídas en años. Durante el primer semestre de 2026, la llegada de viajeros se desplomó casi un 50%, dejando hoteles vacíos, negocios paralizados y miles de trabajadores sin empleo. En La Habana, conductores, vendedores y artistas sobreviven con cada vez menos visitantes. El turismo en Cuba ha caído casi un 50% según la Oficina Nacional de Estadística e Información del país caribeño, dejando a miles de personas sin trabajo. Los famosos y coloridos autos clásicos estadounidenses, muy populares entre los turistas que visitan la capital cubana, esperan clientes que no llegan, estacionados cerca de hoteles y otros puntos turísticos. Difícil para todo el mundo, para comer, para conseguir el combustible, para conseguir los repuestos del carro si se rompen. Se nos hace muy difícil actualmente, muy difícil. Es muy difícil para nosotros. Mantener actualmente tu familia con esta baja de turismo es muy difícil. Y con la situación que se vive actualmente, los precios altos, se nos hace difícil comprar la comida, los alimentos para tu familia.
Es la situación que estamos viviendo ahora mismo. La caída del turismo fue drástica entre enero y junio. Apenas unos 665.000 viajeros llegaron durante la primera mitad de 2026. Esto representa una disminución del 49% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando arribaron más de 1.300.000 personas. Pero hoy ni un vidente puede anticipar cuándo volverán los turistas. Que siguen llegando mexicanos, colombianos, chinos, y siempre hay una manera de poder tener también en la mano algo. Y yo tengo una metáfora, más vale caldo que agua. Si me quedo en mi casa, tal vez no hay proyección, y si me quedo aquí, siempre alguien lo alcanza. A esto se suma una crisis económica que empeoró hace 5 años con la pandemia de COVID y que se agudizó dramáticamente durante los últimos 7 meses desde que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba. Además, el bloqueo estadounidense provocó apagones. Algunas aerolíneas incluso tuvieron que cancelar vuelos a la isla porque no podían abastecer de combustible sus aviones. Los pocos turistas que llegan ven su visita como una forma de apoyo al pueblo cubano. Per dare solidarietà al popolo cubano que tiene necesidad de dinero per esta cosa, per todo, perché esta gente que es buena, para mí es buena, porque muchos años que vengo aquí esta cosa es una cosa mala. È una cosa mala per la gente che non tiene elettricità, per la comida, per todo. En julio, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, informó que el 73% de la capacidad hotelera de la isla estaba fuera de operación y que unos 25.000 trabajadores habían sido despedidos debido al declive de este sector vital. Punto y final de este informativo económico, pero ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos trabajando aquí desde Berlín para actualizarles estos y otros contenidos. Gracias por su atención. Nos vemos en un rato.